a lo que vinimos, digo que nuestro último encuentro, súper triste, digo que me da mucha nostalgia no haberlos vuelto a ver, sí o no. Pero bueno, vamos a terminar toda esta vaina con toda la moral, entonces espero que aprovechen bastante el tallercito que vamos a hacer a continuación. Espero también que aprovechen y me pregunten, pues he tratado de responderles las preguntas que me han escrito, sí o qué. Entonces también de igual forma voy a tratar como de meterles como las duditas que me han hecho, porque son buenas, son poderosas, entonces como para igual compartirlas con ustedes como tal. Listo. Entonces en la clase pasadísimas les había propuesto que hicieran el ejercicio del alzate de las dos franjitas y o que del dispositivo de la doble ranura. Entonces como en ese todavía hay como ciertas cositas pues ahí que están como tambaleando, que no quedaron muy claras. Entonces vamos a empezar, vamos a dejar ese de segundas, vamos a empezar con uno fácil, luego nos metemos con ese que es como el más carnudo, que tiene más información como tal, y luego hacemos unos de difracción solita, solita, listo. Entonces vamos a empezar con esta vaina, vamos a arrancar con el de películas delgadas, les traje un ejercicio de películas delgadas porque solamente hicimos uno hace ratote cuando estábamos analizando qué cosa, ay caramba cuando estábamos analizando. Muchachos, ¿qué pantalla están compartiendo? No, ustedes están viendo mi pantalla. No, sí, ok. No, profe. No, profe. Pero están viendo el tablerito que están viendo. Ay, no. No, un artículo. No, ese no. Listo, ese no es para ustedes. Bien, este era, sino que es que. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta vaina. Vamos a empezar con este ejercicio de película delgada. Vamos a hacerlo desde cero, sí o qué, desde inicios, con toda la deducción completita. Entonces, pasos para analizar películas delgadas. Primero, obviamente, reconocer qué es la película delgada, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, en este problemita tenemos diferentes índices de refracción. Tenemos, de hecho, tres medios diferentes. Aire, no me lo dicen, pero obviamente la luz viaja en el aire, ¿cierto? Aire, aceite y también agua. Entonces, supongan que, esto tan feo, no, supongan que esta es mi película delgada, listo, este cuadrito que estoy pintando acá, y sobre este cuadrito vamos a hacer nuestro análisis, listo, entonces voy a poner mis índices de refracción. Va 1, va a aceite 1.25 y va a 1.33, está flotando acá abajo en agua, ¿cierto? Es una manchita de aceite que está sobre el piso mojado. Bien. Entonces me dicen, listo, entonces recuerde que lo más importante en la interferencia son los desfases de los campos eléctricos, ¿sí o qué? O los desfases de los rayos de luz, ¿cierto? De las ondas electromagnéticas. Entonces queremos encontrar el grosor de la película delgada para las dos condiciones expresadas. Entonces localizo mi película delgada, cara más externa, cara más profunda, y empiezo el análisis del desfase, ¿cierto? Entonces el desfase en un punto P es la resta de dos fases. La fase del rayo que hace el recorrido más largo menos la fase del rayo que hace el recorrido más corto, ¿cierto? Entonces acá en el problema me dicen que la vista de esta vaina es perpendicular, entonces no es de la deducción que hicimos hace muchísimo rato en clase, porque hay que tener mucho cuidado si la luz no llega perpendicular, sino que llega con la incidencia oblicua, listo, entonces si llega con incidencia oblicua es toda la deducción completa que hicimos ese día en clase antes de aplicar la perpendicular, entonces esta no hay problema, ¿cierto? Esta es una incidencia perpendicular, entonces analizo dos rayitos, un rayito que pegue en la cara más externa de la película delgada, ¿cierto? Entonces usted sabe que como es incidencia normal, el rayo por acá mismo se reflejaría, pero pues que yo lo exagero y lo dibujo así, ¿cierto? Como si viajaran otra línea aparte, pero en realidad es por la misma línea recta, listo, ustedes entenderán que simplemente esto es como para que a uno le quede como más clarito lo de los rayitos. Listo, entonces en realidad es el mismo rayo que sale por la misma normal. Bueno, entonces este es el rayo que llega y pega en la cara más externa de la película delgada, acá incide y acá se refleja, ¿cierto? Y obviamente aquí hay un ojito todo parchadito viendo la reflexión. Bien. Y hay otra porción de la luz que es la que se desfasa con este rayo, ¿cierto? Que es la que se viene, baja
y pega en la cara más profunda de la película delgada. Se voló el perro. Ay, caramba. Entonces pega acá, ¿cierto? Y como estoy analizando ondas a la reflexión, entonces este rayo inmediatamente se refleja, carambolas, bueno, se refleja y sale, ¿cierto? Otra vez hacia el aire, viaja y sale a la reflexión y se encuentra pues ahí en la cara más externa de la película delgada con la otra porción de la luz, ¿cierto? Ahí es donde se da como el retardo, el retraso. Entonces este es el recorrido del otro rayo. Acá viaja, pega en este punto, se refleja y otra vez vuelve y sale. Entonces esta de acá sería la interfaz, ¿cierto? Como el frente de onda en donde los dos rayos van a estar en fase. Cuando ahí se encuentran, las características son las mismas. Entonces acá en este punto de acá, en P, es donde yo analizo el desfase, ¿cierto? Que ya no cambia en el trayecto en el cual la luz viaja o se propaga hacia llegar hasta la fóvea del foco del ojo como tal, listo. Entonces por eso es que uno lo estudia en P, porque ya no se desfasa en la propagación como tal. Puede pasar que yo le meta a esta vaina una lámina retardadora, entonces ahí sí habría un desfase como tal, sí, ok, pero esas vainas son muy complicadas. Pero el análisis de lo que pasa cuando la luz viaja a través de una lámina retardadora, ese ejemplito también está en el alzate como para que al menos lo lean, igual es una cosa muy sencilla, listo. Bueno, entonces me doy cuenta que siempre hay dos puntos muy importantes, el punto donde la luz está en desfase acá en la cara externa y el punto Q en donde la luz hace el desfase o suma desfases a la reflexión. Entonces empecemos con el rayo largo, ¿sí o qué? Entonces el rayo largo va a tener un K delta de R, ¿sí o qué? Una asociación de fases debido a los trayectos geométricos, esos delta de R, y también va a tener unas S, que son la contribución de los desfases a la reflexión, ¿cierto? Entonces la fase del rayito largo, que es el azulito, sería K delta de R, ¿se acuerdan? Cada fase, su contribución trae un K delta de R más una función S. S vale 0 si voy de N1 de un N1 mayor a un N2 y vale más o menos pi si voy de menor a mayor, ¿cierto? Así si N1 es menor que N2. Entonces sería K sobre K, que es 2pi sobre lambda, entonces sería 2pi sobre lambda, pero como estoy analizando el rayo que se propaga dentro de la película delgada, que hay un material diferente que se dispersa la luz, ¿cierto? Entonces este lambda tiene unas propiedades diferentes, un lambda sub p por el delta de R, ¿cierto? Entonces, en el análisis que estamos construyendo, nuestra película exageradota, súper gruesota, debe tener un grosor, llámelo T, sí, o que el T es muy bacano porque no se confunde con nada, pero bueno, nosotros lo hemos llamado A. Entonces, simplemente la bajada en el segmento PQ recorre A y en el segmento QP otra vez recorre A, entonces esto va multiplicado por 2 veces A, ¿cierto? Y voy a analizar los desfases a la reflexión. ¿Dónde se da el primer desfase a la reflexión para el rayito azul? Pues yo diría que legalmente acá entrando, ¿cierto? Solo que como acá está parado en el frente de onda, entonces acá no hay desfases, es después de que le empieza a hacer el recorrido, ¿cierto? Entonces el desfase primerito para el rayo azulito se da en Q. Entonces en Q, N1, uno hace esto pues como por ordenado, pero usted ya de una se lo pilla, ¿cierto? En Q usted va de 1.25 a 1.33, ¿cierto? Entonces este es, y voy, aunque no lo tenga pintado, la luz se transmitiría por ley de Snell al agua, entonces va de 1.25 a 1.33, entonces N1 es que N1 es menor que N2, ¿cierto? Entonces este señor suma con un más o menos pi. Listo. Y ahora me voy para el desfase del rayo corto, entonces menos el rayo rojo, ¿cierto? Otra vez vuelve y juega acá por recorrido geométrico. Entonces legalmente la luz roja pega en la cara más externa
e inmediatamente ese campo eléctrico, que esto que es luz se mueve súper rápido, trin, de una se refleja, ¿cierto? Entonces acá el delta de R es 0, así que solamente queda la contribución de los desfases a la reflexión, ¿cierto? Entonces acá simplemente va a quedar la función a la reflexión evaluada en el punto P, ¿cierto? Entonces en P la luz llega desde aire y se transmitiría al aceite. Entonces llega desde 1 y va hacia 1.25, va de menor a mayor, entonces este señorito otra vez contribuye a la reflexión con más o menos pi, ¿cierto? Hay dos desfases, pero por estos dos desfases en total o tengo 0 o tengo 2 pi, ¿se acuerdan? Que para las ondas electromagnéticas, para la luz, ¿cierto? Para todo este análisis de campos eléctricos, tener un 0 o tener un más o menos 2pi equivale a tener una onda, unas ondas en fase. Entonces esta vaina no contribuye. Esta contribución de acá con esta contribución de acá para las ondas significa que están en fase. Entonces simplemente nuestro resultado pues simplemente va a ser 2 por 2, 4 pi sobre el lambda sub p, ¿sí o no? Pero a mí me están hablando de colores no dentro de la película, entonces los que no están dentro de la película por conservación, ¿se acuerdan? Esto es, afuera es 1 por lambda igual a lo de adentro que tiene un índice de refracción de NP, o que esto es, no es NP normal, sino es N de la película, por lambda sub P, entonces lambda sub P sería 1 por lambda, que me da lambda, dividido el NP, entonces el NP queda en el numerador por el grosor de la película, ¿cierto? O sea que este desfase es una cosa súper fácil, casi siempre es lo mismo, lo único que usted tiene que analizar legalmente son los desfases a la reflexión, porque este término siempre va a aparecer, 4pi a n lambda, ese término siempre va a aparecer, ¿cierto? Este es el desfase de estos campos eléctricos como tal, ¿sí o no? Si fuera por ciclo sería esto dividido 2pi, pero no, solamente el desfase. Entonces con esta vaina me voy al segundo paso, ¿cierto? Primer paso, reconozco película, cara externa, cara profunda. Segundo paso, me calculo el desfase. Después aplico condiciones. ¿Qué condiciones aplico? ¿Qué dice? Pues ya voy a leer. Listo, ¿qué dicen? ¿Qué condiciones aplicamos? Ah, no, esto no es acá. Entonces me dice, ojo pues, tengo miles de incógnitas, tengo el grosor de la película, pero en realidad tengo otra incógnita como tal, porque acá me dice que esta película refleja súper fuertemente la luz roja. O sea que si yo cojo el 4pi NP por el grosor de la película y lo uso con lambda del rojo, en este caso, este color predomina súper fuertemente a la reflexión. O sea que la condición es que esto sea constructivo, ¿cierto? O par por pi, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo, en esta película, en el 4pi NPA sobre lambda, el color naranja, entonces orange, no se refleja, o sea que este es impar por pi, ¿cierto? Entonces al impar lo voy a definir como 2m más 1 por pi. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Listo, las incógnitas Profe, están. ¿puede repetir eso, Señor, por favor? ¿qué cosa? Eh, profe, ¿por qué escogió 2m más uno y no 2m menos uno? ¿O eso no No, importa, o qué? no, eso no importa. Lo único que importa es la forma en la que se resta, pues, como por el uno sobre lambda R y el uno sobre lambda O. Pues que hay que hacerlo con un orden, porque si no el valor me va a dar negativo. Listo, es como lo mismo cuando, la misma vaina cuando uno tiene una constante acá y solita se la tiene que despejar desde una condición. Como yo selecciono el contador M, que 0 no tiene significado físico, que el de 1 si tengo una resta, por ejemplo, entonces tengo que verificar que no me vaya a dar un lambda negativo o un grosor negativo, de esa forma, listo.
Solo que usted lo Listo, puede profe, hacer, gracias. ajá, y si encuentra como una cosa negativa o algo así, ya sabe que es porque tiene que hacerlo desde un número más alto o simplemente ponerle el valor negativo. Listo. Es como la forma de definir simplemente el impar. Bueno, entonces otra vez volvamos a la vaina. Refleja la luz roja, entonces constructiva para luz roja. Y no refleja la luz naranja, entonces destructiva para el orange. Listo, bien, dos ecuaciones, dos incógnitas, queremos el grosor. Como a usted le guste, sí, o que acuérdese en cómo me gusta a mí. A mí me gusta siempre eliminar las vainas. Entonces tengo dos ecuaciones, en esta tengo 2mpi y en este también tengo 2mpi. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo las quiero restar, ¿sí o qué? Porque si las resto, entonces, si las resto, ¿qué hacemos? Mira vuelta, ¿sí o qué? Se va a cancelar el m y de una nos vamos a conseguir el a. Entonces, voy a colocar esta aquí abajito. Entonces sería 4pi npa. Lo voy a poner acá porque yo sé que si no lo pongo me equivoco. Entonces, esto es así, 2m más 1 pi. Listo, lo voy a poner mejor acá abajo y ahí los voy a restar. Entonces luego raya y restamos. Print. Listo, entonces acá me va a quedar, los pi se nos van. Entonces me queda 4npa y como estoy restando, entonces esto me va a quedar 1 sobre lambda del rojo menos 1 sobre lambda del orange y igual, ¿cierto? 2m menos pi, chao, chao, se cancelan y acá me queda menos 1. Ah, qué feo. Bueno, lo hubiéramos restado mejor al revés. ¿Sí o qué? Entonces, de esta forma, bueno, o quitamos este menos 1 y a este más lo ponemos negativo, a este más lo ponemos positivo y a este más lo ponemos positivo. Sí o qué, también puede hacerse de esa forma. Listo, o sea que restarlo al revés. Luego pero sería menos pi, no. Bueno, Porque pi. no, no porque todos los chaolines, pimpines se fueron, ¿sí o qué? Aquí con este y aquí con este. Sí, Sí, ya, perfecto, gracias. bien, listo. Y entonces ahora despejémonos lo que queremos, ¿sí o qué? ¿Qué queremos? El grosor de la película. Entonces ahora sí, el grosor de la película, y ustedes también están ahí rayando porque yo me equivoqué. Entonces el A, perdón, es que, bueno, el NA, esto sería 1 sobre. Entonces paso 4n de la película, sí o qué, y acá me va a quedar, lo voy a poner en orden ahora sí, primero el positivo y luego el negativo, lambda del red. Listo. Y vamos a calcular el grosor para el cual se satisfacen estas dos condiciones. ¿Sí o qué? O sea que si usted se hace de un lado, ve un color, y si se hace del otro, ve el otro color como tal, ¿cierto? El rojo es el que se favorece a la reflexión y el naranjadito es el que se favorece en realidad a la transmisión como tal. Listo, chanqui. Bueno, entonces lo voy a meter voy a poner esa vaina sin los nanómetros como para ponerlo. Listo, entonces esto sería 1 sobre 4 por el índice de refracción del aceite, entonces 1.25, sí o que por la fracción de 1 sobre lambda para el naranjado, entonces 512, sí o que menos 1 sobre y el del rojo 640, listo. Entonces esto, chaquete, y entonces a mí me dio 512 porque yo no le metí unidades, entonces estos son 512 nanómetros, listo. Recuerden que el lambda y el grosor de la película, en toda esta descripción que analizamos de películas re delgaditas, en los rangos de magnitud comparables deben ser A y la longitud de onda. Listo. Estos nanómetros que yo encontré acá, que simplemente no los coloqué en la calculadora para expresar mi respuesta en nanómetros como tal. Listo. ¿Dudas? He encontrado el grosor de la película. Listo. Profe, una Señor. pregunta. Por ejemplo, para analizar, por ejemplo, ahí tenemos esa película delgada. Si, por ejemplo, nos ponen una película delgada encima de esas de diferente índice de refracción, es decir, ¿cómo se analizaría ese problema o ya eso no es parte de este No, curso? la misma vuelta, pero súper Ajá, fácil. Mira, aquí en ajá. P, entonces supongamos que esta vaina vale 1 punto, lo que sea, así o que, por ejemplo, 1.4, ¿cierto? Porque vos me estás diciendo que encima le vamos a colocar un medio que sea diferente.
¿qué se altera de todo lo que hemos hecho? Obviamente pues el cálculo, porque va a aparecer un desfase seguramente. Entonces acá cuando yo analice desde dónde llega la luz a P, ya no llega desde 1, desde aire, sino que llega desde 1,4. Entonces pasa de 1,4 a 1,5. Entonces va de mayor a menor, ¿sí o qué? Entonces en este caso la vueltecita sería que ya va de mayor a menor. Entonces en ese caso la función S del pastel de acá arribita, mira que si N1 es mayor que N2 contribuye ya con 0, no hay nada. Entonces en este caso al desfase a la reflexión le va a aparecer de diferencia un factor de pi, ¿sí o no? Entonces en este caso se vería modificado el desfase. Entonces ya al desfase le tengo que agregar esto, por acá me va a quedar un más o menos también pi, y así las condiciones se van a invertir. Entonces puede que el valor numérico que estemos encontrando cambie como tal. O sea, lo único que tenés que analizar bien es el primer término, jamás de los jamases cambia porque es de la geometría, el K delta de R. Los términos que siempre posiblemente van a cambiar dependiendo de todos los medios que uno tenga en el problema son los desfases. Por eso es que es tan importantísimo fijarse en la cara externa y en la cara profunda. Prácticamente este es el desfase que uno analiza en la cara profunda. Entonces esta es la cara más profunda de la película delgada, y este otro desfase es el que uno analiza en la cara más externa de la película delgada. Por eso es tan importante reconocer qué es la película delgada, porque de resto simplemente es un juego con los desfases a la reflexión, analizando los índices de refracción como tal. ¿Listo? Profe, una Señor. pregunta. En este ejemplo de la cuña en Electoralsat, la Es película aire. es de aire. Claro, es un poder, ¿sí o qué? Porque la película es el mismo aire. Entonces cuando vos hacer en esa vuelta el desfase, entonces acá es un recorrido de un rayito, ¿sí o qué? Entonces no recorre nada, solamente analizo ese. Entonces, ¿de qué índice a qué índice va? Entonces, como Pero esta placa uno acá asume es que es de vidrio, perpendicular. ¿cómo? Uno asume que el ángulo es tan pequeño que es perpendicular al Ah, rayo. exacto, o sea, este rayo es así perpendicular, cae perpendicular a las caritas de la placa. Entonces este es el de la cara más externa de la película, porque la película es esta cuña que se forma acá de aire. Entonces este es el rayo que pega en la cara externa de la película, y el otro rayo es el que baja y llega a la cara más profunda de la película. Entonces el otro rayito es este de acá. Ah, listo, profe, gracias. Listo, bien. Listo, chicuelos. Listo. Bueno. Entonces, más dudas, no más dudas. Súper bien, súper mal. Profe, qué pena, no Señor. entendí. Ahí en ese plano inclinado, ¿uno asume que eso es incidencia normal? Pues eso dice el alzate, no. Estábamos hablando del problema del alzate. En el problema del alzate de el capítulo de interferencia de la cuñita rodeada, pues de la cuñita, que son dos portapapeles súper chiquititos. Ah, ya, listo. O sea, perpendicular, pero al plano inclinado, no a la superficie de abajo. Pues en realidad, lo que decía el compañero, que como el ángulo es tan chicorio, tan pequeñito, entonces en realidad baja perpendicular a las dos caritas. O sea, es que en realidad es como coger dos Ah, ya. rectitas y ponerlas así como, no, es que eso, o sea, es una cosa súper chiquita, que se forme un pedacito pequeño ahí de huequito de aire. Sí, ¿Listo? ya entendí, profe, gracias. Bien. Profe, y en ese ejemplo Señor. del espejo, ¿dónde se van a formar las franjas? ¿En el espejo o ahí como en el agua? O sea, no entiendo como eso de que hay un rayo que choca y luego va al espejo. O sea, ese ¿En cuál? desfase ¿En ahí. cuál? Es un ejemplo del alzate, que es un rayo que sale perpendicular, que sale derecho desde una placa, y hay otro rayo que va y choca primero, creo que contra el agua, y luego va al espejo. Y también hay uno así como de una antena. Ah, pues depende Sí, yo de dónde justo el estaba rayito, haciendo el de la antena. depende de dónde pueden ponerlo en YouTube para que lo vean súper poderoso las imágenes de los anillitos que se forman como tal. Listo, para que lo vean en dónde se forma.
Yo no sé, seguramente están hablando del biprisma de Fresnel. No, no, profe, es como el de, mira, es una antena que le llega una señal desde una estrella, también, vea, le llega desde una estrella. Y entonces hay una que le llega directo como a la antena receptora y hay otro rayo que pega primero en el lago y después llega allá. Sí. La duda es, Yo Es la el El tenía como desfase en ahí, el profe, desfase. desde, o Ajá, sea, en el ¿desde desfase. dónde? el desfase es súper fácil, o sea, yo me imagino que usted tiene que hacer un trayecto geométrico, ¿sí o qué? Entonces una antenita, No, es que en el entonces, primer punto, o sea, te dice que el delta de R es PB más menos PA, pues ahí está la figurita. es que lo que pasa Y es que ese problema es súper recontra geométrico, ¿cierto? Entonces prácticamente tienen que volver a hacer todo lo que nosotros hacíamos cuando analizábamos la interferencia. Ponía dos puntos en un mismo frente de onda para que los rayos lo atravesaran perpendicular y para que en estos dos puntos de acá, por acá está la antena, y para que en estos dos puntos de acá los campos electromagnéticos estén en fase, ¿cierto? Entonces, lo único que se desfasan son los diferentes recorridos que hay, ¿cierto? Entonces, los otros recorridos son los recorridos desde A hasta P para el rayo 1 y el otro recorrido sería el recorrido, qué sé yo, BP para el rayo 2, ¿cierto? O sea que usted tiene que encontrarse geométricamente este recorrido y este recorrido, ¿sí o qué? Pero, pues miren que este viaja derechito, entonces simplemente es K delta de R, siendo delta de R pues el AP, ya ahí tienen que voltear con la vuelta de la geometría y todo eso para encontrar el ángulo teta y las relaciones trigonométricas que como tal les piden pues en el problemita. Y lo único que hay que tener muchísimo cuidado es que cuando el rayo pega acá abajo en el espejo, entonces cuando yo me calculo la fase para ese rayo, ¿cierto? El que hace el recorrido más largo claramente es el de abajo, el de la vuelta del espejo, ¿sí o qué? Entonces en este caso el K delta de R sería K, ¿sí o qué? Por delta de R, siendo delta de R pues en este caso PB por ejemplo, listo, pues porque por ejemplo no, porque así lo llamamos. Y en este caso, miren que acá, como esto es, me están diciendo que es un espejo, sí o qué, o me lo inventé. Yo no lo recuerdo bien. El caso es que esa vuelta aquí, ¿cierto que eso un es un lago. espejo? Pues sí, es un lago. Es un lago o un espejo, Sí, yo no no sé. dice dice un lago, pero se dice que se refleja. Ah, no es un espejo, Sí. porque si se refleja, entonces quiere decir que hay un desfase a la reflexión de pi, ¿cierto? Entonces este sería un desfase, el phi largo, y el phi corto, pues simplemente sería k por AP. Entonces ya otra vez usted vuelve y coge esta vuelta para poderse calcular el desfase total en el punto P, así igualito como lo hicimos en la película delgada, ¿sí o qué? Entonces lo resta, va a encontrar una expresión y ya la vuelta es construir las relaciones trigonométricas con los ángulos y la geometría que ese problema le dicen. Entonces ya luego, no sé, encuentra el teta, analiza la formulita de interferencia constructiva o interferencia destructiva para que pueda encontrar el parámetro que le están pidiendo como tal. Listo, pero legalmente el ejercicio como tal, lo importante es el análisis de la geometría porque simplemente este desfase de acá simplemente es el phi largo menos el phi corto, pero vuelve y juega que siempre es lo mismo, todo depende del desfase. ¿Listo? Listo, profe, Bueno. gracias. Inténtelo nacer a ver qué tal. Yo sé que ese es súper facilito, sino que es geometría venteada. Entonces acá simplemente tienen que sacar el teta, entonces que por acá está un teta, que este angulito de acá también se llama teta, que esta alturita de acá es h y todas esas vueltecitas que salen ahí. Acuérdense que los frentes de onda, los rayos lo atraviesan acá pues perpendicularmente, pues entonces ya con eso va a tener puros triángulos ahí para encontrar o la tangente o el seno para que pueda hacer la demostración, etcétera, etcétera. Listo, es pura geometría en realidad. Si no son capaces, me escriben y me muestran el ejemplo ya como tal y ya ahí sí lo hacemos. Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos para este que traje, que es súper sabroso. Me lo encontré en un libro y me recuerda a uno de hace muchísimos años. Entonces vamos a hacer este ahí. Esperen, yo lo coloco más grande. Ah, sí.
¿Listos? Ustedes que quieren tanto espejo, ve, ahí tienen su espejo, pues. ¿Listos o qué? Bueno, entonces, el problema del problema es entender en qué problema está enmarcado el problemita. Mero trabalenguas, pero básicamente es eso, porque el resto es súper fácil. Usted se lo puede imaginar tan complicado como usted quiera, pero en realidad si uno tiene la teoría súper recontra claro, el problema es súper, súper sencillo y depende de lo que le pida. Ideas. ¿Qué dicen? Eh, Pues yo digo que uno empezaría haciendo que los dos rayos estén en fase Hmm. para después hallar el desfase, así como lo acabo de explicar, de los rayos. Exacto, siempre piensen de esa forma, buscamos un frente de onda y una vez uno tenga un frente de onda, arranca con la geometría del problema. Pero ¿dónde está el frente de onda de esta vaina? Está en la fuente, profe, ahí están igual ya los dos caminos, no, que hay que averiguar la longitud de ambos. ¿Qué es delta O de sea, R entonces? ¿Qué dicen? Profe, no queda como desde el punto de abajo y queda, pues llega como perpendicular al rayo azulito que hay arriba. Pues desde el punto donde se refleja hasta el rayito azul. Desde acá hasta acá. Ujú. Pero es que esa forma es súper complicada porque no tengo distancias, solamente tengo este ángulo teta. Entonces de esa forma no va a ser capaz de encontrarlo como tal, pues porque ya lo intenté, como pensarlo de esa forma. Pues yo sé la respuesta, pero yo intenté pensarlo como se podría pensar como uno estudiante. Vean, súper fácil. ¿Cuántas fuentes o en realidad este sistema, lo que se observa en la pantalla, es debido a cuántas fuentes? Siempre traten de verificar primero cuántas fuentes tengo para saber en qué problema enmarco el problema. Si en el problema de interferencia o en el problema de difracción o en la interferencia de dos fuentes o en la interferencia de n fuentes, ¿qué hago? O solo tengo un obstáculo. ¿Qué tengo en mi problema? ¿Este problema es de qué? Sí se lo pillaron. Sí, Interferencia. sí, seguros. Difracción, ¿no? ¿De dónde lo sé? ¿De dónde lo sé? Porque tiene una sola fuente. Seguro que solo tengo una fuente. ¿Y el espejo qué? Ah, sí. Listo, si es mera vuelta, es súper de muchísimo análisis. Entonces, miren lo que va a pasar. Entonces, lo que pasa es que en este espejo, en realidad se da el reflejo de esta fuente de allá arriba exactamente a la misma distancia, ¿cierto? Porque yo sé que en los espejos planos, perdón, las imágenes se forman a la misma distancia P. ¿Cierto? P y Q son iguales, pero están ubicados en el sistema de referencia en dos laditos diferentes, ¿cierto? Entonces ahora si yo lo pienso de esta forma, legalmente, esto es una cosa súper pequeña, el dibujo es recontra exagerado, porque miren que en realidad me dicen que ese puntito de la fuente está localizado a 1 centímetro arriba, ¿cierto? Entonces en realidad este obstáculo completo
tiene un tamaño de 2 veces D, siendo D la distancia que hay acá de 1 centímetro como tal. ¿Listo? Entonces, en realidad, el problema que yo estoy trabajando acá es un problema en el cual tengo un mero obstáculo, ¿cierto? Ese huequito, por ejemplo, si usted se lo quiere imaginar como si fuera un hueco o normal lo que uno analiza en interferencia o en difracción, es como si aquí tuviera su pantalla, perdón, si aquí tuviera su dispositivo, si acá usted tuviera su pantalla y si acá usted tuviera un huequito súper pequeño de tamaño B. Entonces desde acá usted analiza una onda electromagnética hasta acá y desde acá usted analiza otra onda electromagnética hasta acá y las superpone en el punto P, ¿cierto? Entonces en realidad la forma de hacer esta vaina súper recontra sencilla es coger esta prolongacioncita y colocarla hasta acá y tirarla hasta acá, ¿cierto? Entonces en realidad el desfase que se da ahí entre esas dos fuentes sería todo el pedazo punteado que yo acabo de encontrar ahí, ¿cierto? Eso es lo que en realidad se llama K delta de R. Y yo ya sé que ese desfase simplemente sería K delta de R, ¿sí o qué? Siendo delta de R pues como la diferencia de camino geométrico, pero yo ya sé que legalmente este fue el análisis que yo hice cuando me encontré la fórmula de los mínimos en la difracción, de que B seno de teta fuera igual a m segunda lambda, ¿cierto? Entonces, en realidad, el problema es simplemente enmarcarlo en el concepto de la difracción, reconocer que las fuentes en realidad se concentran, se convierten como si fueran en un solo obstáculo y que si meramente yo estuviera interesada en el patrón de difracción como tal en la pantalla de observación, ¿cierto? Porque solamente me están pidiendo cuál es la distancia a la cual se va a observar la franjita oscura como tal. ¿Listo? Entonces, de la aproximación paraxial, sabemos que el seno de teta es la distancia. ¿Se acuerdan de esta vaina? Es y sobre d, ¿cierto? Entonces, de acá, si yo me despejo esto simplemente sería m segunda lambda sobre b y por lo tanto y simplemente sería m segunda lambda d sobre b. Listo, porque no tengo que analizar los efectos de la interferencia, ¿cierto? Sería muy diferente si ahí me estuvieran pidiendo más información o me dieran más información para yo poder considerar los efectos de la interferencia como tal. Así como está el diseñado, es solamente para que usted considere los efectos de la difracción. Todo lo tengo, ¿cierto? Dicen que se pare en la primera bandita, acá lo llaman bandita, súper raro, pero no importa, que se pare en la primera franjita oscura, entonces en la segunda vale 1, ¿sí o qué? Y tengo lambda, me dice que el problema es de 500 nanómetros en longitud de onda, la pantalla estaba localizada a 100 metros a la izquierda de la pantalla ¿y qué más? Y que la distancia al espejito de la reflexión pues como tal es D, no es D, es 2 veces D. Listo, yo creo que yo me equivoqué porque, bueno, no sé si es 100 metros o 100 centímetros, no lo sé. Listo, voy a hacer el cálculo a ver qué dice esta vaina. Son 500 nanómetros, entonces sería por 10 a la menos 9, pues o sea, como para saber si me equivoqué en las unidades, porque si da algo súper loco, entonces quiere decir que sí que me equivoqué. Si yo sí despejé esta vaina bien, sí, sí o no. Y el B sería 2 centímetros, o sea, por 10 a la menos 2. Ah, sí, yo me equivoqué. Listo, aunque yo me equivoqué aquí cuando me lo traje y lo copié. Hasta acá puedo editar. Acá son 100 centímetros. No, no me dejo. Sí. Nada más 1 metro para que se cumpliera la aproximación paraxial. Listo, cada 100 centímetros. Entonces ya con eso me calculo la posición en la cual va a estar centrada pues ahí ese primer mínimo de difracción como tal. Entonces mi calculadora dice que esos son 25 micrómetros. Una cosa súper pequeña obviamente. Listo. Bueno. Listo. Entonces, en realidad hay otra versión de este ejemplo que es muchísimo más poderosa
y en el enunciado sí les decían todo como tal. Considere tanto los efectos de la interferencia como los efectos de la difracción. Entonces ahí se había que hacer toda la vuelta completa para analizar ambos efectos como tal, ¿cierto? Entonces ahí sí daban distancias para que lo pensáramos de la otra forma como tal en la antena con los recorridos de los caminos geométricos. ¿Listo? Entonces en realidad este sí era un poquito más sencillo, muy sencillo. Uy, voy para el de allí. Esto es una locura. Vamos a hacer este. Entonces ahora vamos a coger y a mezclar los efectos de la interferencia y los efectos de la difracción. ¿Listo? Entonces me dicen que tengo una rejilla, entonces ya con la palabra rejilla, recuerden que cuando uno le dicen rendijas, uno puede tener una rendija o dos rendijas. Si en un enunciado ya le dicen rejilla de difracción, de una uno sabe que el problema va a estar enmarcado en la distribución de n fuentes. Entonces ya usted sabe que como tal el dibujito va a ser súper complicadito de máximos de máximos principales, también máximos laterales, también máximos secundarios, el lóbulo central de difracción, todas esas cosas todas bacanas que aprendimos a construir pues en la clase pasada como tal, solamente en las formulitas, que no habíamos hecho ejercicios. Entonces me dicen que cuando se realiza esta vaina se coloca a una distancia de 2.15 metros, una distancia bien grande, vean, en metros, una pantalla de observación, o sea que todo esto que acabo de sombrear en amarillito representa D. Y el color que vamos a usar, otra vez es un rojito, de aproximadamente unos 641.4 nanómetros. Y acá me dan un dibujo bárbaramente importantísimo en donde cada división, que no sé si la alcanzan a ver, pero pues si lo hacía más grande esta vaina se redeforma. Entonces en este dibujito, cada rectangulito tiene 1 centímetro de espaciamiento como tal. A ver, voy a ponerlo hasta acá. Nos vamos a concentrar solamente en un lado, listo, porque recuerden que este señorito es simétrico. Entonces lo voy a poner súper grande, lo más grande que se pueda. Y nos vamos a concentrar, ay, qué torta. Y nos vamos a concentrar solamente en un lado. Vamos a ver si dejo demasiado grande. No hay. Listo. Voy a concentrarme solamente en este lado. La mitad del patrón está establecida acá. Me voy a concentrar en el lado negativo, pues, pero como usted sabe que es igualito al lado positivo, entonces me va a creer, pues, listo, este es el eje central de I sobre I sub 0. Y en vez de darme montañitas así, blin, 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 sí, o que así, blin, 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 en vez de dármela de esta forma, me lo están dando como franjas, como puntitos, ¿sí? Ok, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba los dibujitos todos parchaditos, todos bonitos, de los patroncitos que eran con rectangulitos? Pues acá me lo están mostrando en un dispositivo en el cual se alcanzan a ver estos puntos brillantes como tal. Pero entonces claramente los puntos brillantes corresponden a máximos y donde no hay puntos brillantes, entonces no hay registro de intensidad, sí, ok, obviamente, ¿cierto? Entonces ahí son franjitas oscuras. Bien, nos vamos para la primera pregunta. Es una cosa súper fácil. Diga cuántas fuentes están formando su rejilla de difracción, ¿cierto? Si usted pudiera dibujar ahí su dispositivo, ¿cuántos huequitos le tiene que hacer a este dispositivo? Ese es el dispositivo. ¿Cuántos huequitos le hago? Yo ya sé que tengo que hacer N. ¿Cuántos? No puede tener dos, o sea que por lo menos puede tener 3. Entonces dígame cuántos tiene. Igualmente espaciados y del mismo tamaño. ¿Qué dicen? ¿Cuántos tiene? Tiene 7. Tiene 7. ¿Cómo lo saco? 1, 2, 3. Con los los máximos secundarios. Sí, ok, entonces recuerden que acá vendría dibujado. Este sería un máximo, ¡ay, qué feo! Este sería un máximo principal de muchísima intensidad
este sería otro máximo principal que también sube hasta la misma intensidad y acá estarían las barriguitas 1, 2, 3, pucha, 4 y 5. Listo, entonces como tengo 5 máximos secundarios, yo sé que n-2 es el número de máximos secundarios, entonces como en el dibujo tengo 5, entonces si me despejo n tengo 7. Chulo, tengo 7 huequitos. Entonces 3, 4, 5, 6, tocó dibujar el 7 acá arriba. Listo, tengo 7 huequitos. Mi rejillita de difracción está conformada por 7 rendijitas igualmente espaciadas y del mismo tamaño B. Bien, súper bien. Bueno, ¿cómo me calculo el ancho y la separación de las ranuras? O si quiero hacer todo el análisis completo para que no se me vaya a quedar ninguna parte de la información importantísima de este problema, ¿qué dicen del dibujo que somos capaces de leer? Ay, me da vuelta y esto sube hasta 7 por 7. Si quisiera pues hacerlo de esta forma, esto sube hasta 49 porque tengo 7 fuentes. Ve que A es igual a 4B. ¿Cómo lo saco? Porque yo sé que el mínimo de difracción coincide con el cuarto Otra vez. de... No, otra vez. Piénselo súper bien. Cuente bien otra vez. Es igual a 5B. Pues es igual a 5 esa relación. Listo, bien. Entonces me vengo para este dibujo. Listo. Entonces ahí en el dibujo lo intenté hacer medio decente para que lo colocáramos. M representa el orden de los máximos principales. Entonces, como este señorito es el del origen, este es el máximo. Recuerden que este es el lado negativo, pero legalmente le voy a poner valores positivos. Listo. Entonces es el máximo principal de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4. Aquí queda el quinto y este sería el sexto. Si veo el hueco del quinto, claramente es porque se está cumpliendo la relación A sobre B y que la difracción está berraca, es tan fuerte, que miren que acá opaca completamente la intensidad del máximo principal que debía aparecer acá. Listo, ese señorito debía aparecer ahí, solo que cuando yo haga el producto de FD con FI, la FD es tan fuerte que acaba por completo, entonces acá caería por completo la barriguita, la barriguita de el de difracción como tal, lo mata, listo. Entonces, como me doy cuenta, acá estaría cayendo el primerito de la difracción, ¿cierto? Porque miren que acá adentro, en el lóbulo central de difracción como tal, no se alcanza a ver como tal mínimos de difracción, listo, vean que no se alcanza a ver. Dentro de esto como tal, no se ve. Cuando esa relación no da un número entero, entonces uno ya sabe que cae en un mínimo o algo así. No, o sea, cuando no da un entero, usted lo tiene que aproximar al entero más cercano, ¿cierto? La relación A sobre B, por ejemplo, cuando da 2.5, eso sería 5 medios. Entonces, en ese caso, los que coinciden es el máximo principal de orden 5 con el mínimo de orden 2, no como el primero que hay acá, sino con el de orden 2 como tal. O sea que cuando usted dibuja el lóbulo central de difracción, el primero no es el que coincide, sino que el que coincide es este, el segundo que hay acá. El primero no, sino el segundo. Entonces, en todo el segundo, usted tiene que colocar ahí el 5, ahí es donde tiene que coincidir. Y en este pedazo de acá no puede coincidir con un máximo, solamente puede coincidir en donde está el 5 y el de orden 2. Sí. Ya, profe, sí, o sea, tengo que volverlo un Siempre, porque es que la forma correcta de interpretar el A sobre B en realidad es la relación entre M y M segunda. El M sí vale 5 y el M segunda sí vale 1, pero nunca jamás que el A vale 5 y el B vale 1. No. Lo que vale 1 son los contadores, que siempre tienen que ser números enteros. Entonces, por eso siempre vos tenés que escribir esta vaina como sea, como una relación de números enteros. Así el factor completo merece mi entero. ¿Listo?
Profe, Señor. pero si yo lo que estoy tratando de ver es cuántos máximos se come el lóbulo central, entonces ahí sí tengo que aproximar el Exacto, sí, diferencial. ok, exacto, exacto. Entonces, mira, acá, por ejemplo, lo podemos hacer. Voy a poner esta vaina, bueno, a copiar, control C, lo voy a pegar aquí abajo. Listo, control B. Y lo voy a volver otra vez chiquito. Vamos a encontrarnos cuántos de la relación A sobre B, vamos a encontrarnos cuántos máximos principales contiene como tal el lóbulo central de la difracción. Listo, ténganme un poquito de paciencia, que es que esta vaina... Bueno, ahí me quedó muy chicorio. Listo, acá. Entonces, miren que es súper claro que el lóbulo central de la difracción acá baja y mata el quinto, sube, 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 súper exageradote, su dibujo tiene que quedar más hermoso, y acá baja y otra vez mata por completo el de orden 5, ¿cierto? Entonces, todos los que hay acá adentro es el que se come el lóbulo central de la difracción, ¿sí o qué? Y también debe salir de la relación. Entonces, la forma en que se los enseñé a sacar fue que 2 por A sobre B menos 1 me daba el número completo de los que se tragaba, pero siempre acá debía meter un número entero, porque para que esta forma siempre me dé un impar es 2m menos 1, siendo m completo un entero. Entonces acá no tenemos que hacer ninguna trampa, ¿cierto? Porque sería 2 por 5, 10, menos 1, 9. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se traga 9 completitos. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, del problema que estamos analizando de los 5 medios, que es de la rejillita pues que hay de la doble rendijita de Young, ese ejercicio 9 que había ya, como las relaciones de 5 a 2, entonces en el lóbulo central, cuando yo ponga esto acá para poderlo hacer, 5 dividido 2 es 2, 5, pero el entero más cercano es 3, 3 por 2, 6, menos 1 me daría 5, entonces se tragaría 5, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá usted lo tendría que colocar así, hay carambolas, algo así, ¿cierto? Acá no apaga ninguno y viene a apagarlo, es como por acá. En el segundo, el que baja acá mataría por completo a el que usted tenga ahí, ¿cierto? Entonces si este fuera el dibujo de ese problemita, acá debería colocar la barriga quinta y esta sería la de orden 2. ¿Listo? Profe, yo ahí tengo una pregunta. Si la relación, Listo. perdón, Pero no en este ejercicio, en el otro. no, en general, digamos. Listo. Ok. Si yo tengo un ejemplo en el que esa relación no me da, por ejemplo, 2,5, sino un número menor, 2,3, ¿yo lo aproximo a 2 o siempre aproximo al entero más grande, No, por decirlo no, así? no. Así, es de 2,5 para arriba, esto se va para el de arriba. Y de 2,4 para abajo, esto se va para el de abajo. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Ajá. Listo. Ahora ya, ahora sí volvamos al de nosotros. Ay, voy a quitar esto de acá, ojalá no se vayan enredado con esto, pero estas son como de las duditas que yo creo que todavía no habían quedado como claras. Bien, sigamos. Entonces, ya tengo que del dispositivo, del patrón completito, se puede leer la información de la relación A sobre B, pero esa no es la que me piden para determinar el ancho y la separación. Esa es útil para calcularla. Entonces, ahora, ¿cómo nos la calculamos? Díganme. Debo encontrarme A y B. Entonces, A sería 5 veces B, o B sería A quintos, ¿cierto? Entonces, si yo logro conocer A y lo meto en esta fórmula, tendría B. Por lo menos entonces necesito conocerme primero A. Entonces, ¿cómo me calculo A? Determine el ancho y la separación de las ranuras. Estamos respondiendo B. Profe, porque yo sé que cada celda mide 1 centímetro, entonces puedo hacer la relación hasta donde llega, por ejemplo, el quinto mínimo de difracción y ya despejar. Eso me da vuelta, pero si yo quisiera hacerlo hasta el de difracción, sería para hallarme B, porque sería con la vuelta, con la ecuación B seno de teta igual a m segunda lambda, ¿cierto? Entonces, como tengo que ir hasta tan lejos, mejor me voy a calcular primero A. Entonces, si yo me calculo A en esta fórmula, ¿hasta dónde, por ejemplo, podría ir para calculármelo? Sí, sí estás conmigo. Sí, hasta el quinto. Tengo que ir O sea, hasta el quinto. Porque mira que cada cosita siempre mide
1 centímetro, voy a llamar a 1 centímetro, ay, bueno, esto mide 1 centímetro, cada cosita de estas mide 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí ves? Si aquí yo cuento 7 cuadriculitas entre esta cosita y esta cosita, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí lo ves? Sí. O sea, de acá hasta acá hay 7, 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 de acá hasta acá hay 7. Si yo ya sé eso, es necesario ir hasta 35 para encontrarme el A. O el A también donde me lo podría, por ejemplo, calcular. Primero, Sí, ok, entonces si yo me paro en el primer máximo principal, m vale 1, y en el primer máximo principal, este x valdría 7 cuadriculitas, y cada cuadriculita, según el ejercicio, mide 1 centímetro. Entonces, de esa forma, A simplemente sería m que vale 1, se fue d por lambda sobre x. Entonces, de esta forma me puedo calcular muy fácilmente A. Y si voy hasta los otros, va a ser lo mismo, pero como el M va a crecer, entonces la proporcionalidad que hay entre M y ese 7 va a hacer que el resultado sea el mismo. ¿Listo? Entonces, 2.15 dice el ejercicio que vale D. Lambda dice que vale 651.4 nanómetros. Acá sí voy a colocar las unidades para que no se me mezclen estas vainas. Y en el denominador debo colocar X. Cada cuadrícula mide 1 centímetro. Entonces yo les dije que entre máximo y máximo hay 7. Entonces simplemente dividido 7 centímetros, ¿cierto? Entonces todo lo va a poner en el sistema internacional. ¿Qué dicen? ¿Cuánto les da esta vaina? ¿Qué lo ponemos? ¿En micrómetros o qué? Háganle, ¿cierto? Dice mi problema que A vale 20 micrómetros. ¿Les da lo mismo? Uf. Y B, sí, es eso, ¿verdad? Me dicen si me equivoqué, pues si ustedes encuentran otros valores. Y No, este da, el X, ¿cómo? el X. 7, vale 7. Es cada centímetro de cada cuadriculita de esta que yo tengo acá vale 1 centímetro. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces entre máximo y máximo principal hay una distancia completita de 7 centímetros. Y voy a subir esto para que se vean los valores. Si me sigue dando 20 y luego 20 dividido 5 me da 4 micrómetros. Listo, me dan 20 micrómetros y 4 micrómetros. Estas son las respectivas, los respectivos valores que estoy encontrando yo ¿para qué? Para A y para B. Listo. Bueno, pues ahora vámonos para C. Dice, encuentre la intensidad del primer máximo secundario que se encuentra después de el máximo principal de orden 1, acá hay un 1, este máximo lo está tapando, en términos de la intensidad inicial. ¿Cómo me calculo el teta? Para después en ese teta calcularme la intensidad. ¿Cuánto vale el teta de lo que me están pidiendo? la semisuma, profe. Quiero los mínimos, ¿cierto? Porque yo sé que la fórmula simplemente es el teta del más grande más el teta del más pequeño, triquiti, dividido entre 2. Por eso traté de hacer como el dibujo súper exageradito. Teta 2 menos teta 1. Seguro, voy a quitar esto de acá que ya no lo necesitamos.
¿Qué dicen? Sí. ¿Cuánto valen los mínimos que rodean al primer máximo secundario que se encuentra localizado después del primer máximo principal o del máximo principal de orden 1? ¿Qué mínimos este mancito tiene ahí al ladito? Si es claro dónde se tienen que parar. Teta 8 y teta 9, profe. Cierto, voy a contar. Entonces es este man, sí, que este es el primer máximo secundario que se encuentra localizado después del primer máximo principal. Es este que acabo de sombrear acá en amarillito. Entonces hay que contar mínimos y los mínimos se cuentan respetando la relación de que m' sobre n jamás dé el número entero m, ¿cierto? Entonces tengo 7 fuentes, o sea que en el denominador acá abajo siempre va a ir el número 7. Entonces empiezo, este sería 0 sobre 7, ¿cierto? Y recuerdo que siempre entre dos máximos principales existen n-1 mínimos, ¿cierto? Entonces como tengo 7 fuentes, 7 menos 1 me daría 6. Entonces este es el mínimo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá en toda la mitad, por simetría, estaría el 7 sobre 7, pero 7 dividido 7 es el entero 1 y no cuenta como máximo porque ya está, perdón, no cuenta como mínimo porque ahí ya se encuentra definido un máximo. Entonces este es el 7, entonces es verdad, este es el 8 y este es el 9. Entonces los mínimos son el de orden 8 y el de orden 9. Y la fórmula de los mínimos es que A seno de teta sea igual a m' lambda por n. Entonces de una vez sobre n. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esto? Bien. Entonces con esto vamos a simplificarlo, ¿sí o qué? Entonces este teta simplemente sería, ¿qué sería cuando nos da esa vuelta simplificado? Entonces simplemente eso sería 7 por 2, 14, ¿cierto? 17, ¿no? ¿O qué? ¿Cierto? Vamos a encontrarnos el teta del 8, que es 8 séptimos de lambda sobre A, el teta del 9, que es 9 séptimos de lambda sobre A, y hacerle la semisuma a esa vaina. Listo, yo creo que lo tengo bien, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿ahora qué sigue? Tengo el teta. Entonces, uno que intenta encontrarse, el ejercicio pedía, era la intensidad, ¿sí o qué? Ese máximo secundario. Entonces, la intensidad se le pide por el FI, entonces simplemente sería I igual a I sub 0, ¿cierto? Acá va el F de difracción y el F de interferencia. Ay, caramba. Y entonces el F de difracción es el seno de pi lambda b seno de teta sobre el mismo ángulo pi lambda b seno de teta, todo al cuadrado. Esa es la función de difracción. Como tengo interferencia de n fuentes, entonces es el seno de n pi lambda a seno de teta, ¿sí o qué? Sobre también el seno, pero sin la n, de pi lambda a seno de teta. Listo, y a esto sí le gastamos un tiempito porque quería que lo aprendieran súper bien para que no se vayan a equivocar. Listo, recuerden la sugerencia siempre en el cálculo de la intensidad, que en mi calculadora siempre esté en ¿qué? En radianes. Entonces empiezo a hacer cuadris, ¿sí o qué? Quito el n porque tengo 7 fuentes, entonces de una vez coloco 7 fuentes. Y de acá voy a coger el a teta lambda, que es 17 sobre 14, entonces en todas las partes que me aparezca a teta lambda, como se cumple la aproximación paraxial, por eso fue que quitamos el seno de teta y lo escribimos como teta. Entonces en todas estas partecitas rojas vamos a colocar los 17 catorceavos, estos feos que hay acá, y después vamos a colocar, y entonces ¿qué ponemos acá? El B sería el B, ay qué cosa, el B es a quintos,
sí, no, yo quiero ser la A. El A es 5B. Entonces esto sería B, teta, lambda. O sea, si yo este A lo coloco como, si este A lo coloco como 5B, entonces esto sería B teta lambda y el 5 pasó a dividir. ¿Cierto? No me dejen equivocar. ¿Sí o no? Entonces en todas estas partes, B teta lambda vale 17 sobre 14 por 5. Y acá B teta lambda vale 17 sobre 14 por 5 también. ¿Cierto? Y ya está vuelta, así es más fácil de calcularla, de meterla a la calculadora, elevarla al cuadrado y multiplicarla por el otro. ¿Listo? Si su calculadora es súper tostadita como la mía, hágala por pedacitos. Listo, siempre pongan por pedacitos, pues es siempre colocar ¿qué? Siempre colocar, bueno, hacerlo por el FD y luego el FI, listo. Si no, si su calculadora es súper buena, pues poner toda esa vaina ahí. No se les olvida el cuadrado y en radianes. O usar matemática como yo. Voy a buscarlo. Me dicen si lo encuentran, listo. Listo, ¿cuánto les dio? No les da. Ay, no me acuerdo. Yo no sé si esto está bueno, pero esto dice esta vaina que dio, esa otra vaina no quiso abrir. Esto es 2.11. Listo, corroboran. También le dio lo mismo a Laura, sí. Sí. Bien. Listo, entonces me da 2.11 y sub 0. O sea que siempre hay bastante intensidad en ese señorito, ¿sí o qué? Listo. Acá, ¿qué dice? Entonces luego dice, bueno, esta es la tarea que les queda. Si en la rejilla anterior se tapan las rendijitas impares, vengo para esta, se tapan las impares, entonces vamos a tapar las impares. Las impares son 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Si usted tapa las impares, dígame qué parámetros permanecen sin cambio y qué parámetros cambian en mi problema, por ejemplo. Cambia A, permanece igual B. B no cambia, B no. Y otra vez, ¿quién sí cambia? A. A sí cambia. Y A sí cambia. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque si antes desde fuente hasta fuente esta vaina valía A, desde acá hasta acá era A, y desde acá hasta acá era A, como este hueco se ha tapado, pues obviamente claramente ya no es una fuente, entonces la nueva separación es desde fuente hasta fuente, y desde fuente hasta fuente nueva ya habría una distancia de 2 veces el A anterior, listo, para que lo hagan súper juiciosos. Es un nuevo experimento y van a hacer el dibujo súper juiciosos cuando el nuevo A vale 2 veces A, vale 4 por 2, 8 micrómetros. Listo. ¿Quién más Profe, cambia, señor? ¿Quién más cambia? va a cambiar N, pero entonces ya en qué mínimo de difracción van a coincidir. Por eso, hagámoslo, hagámoslo. Es que voy a dejar todo claro para que usted lo haga. N, ¿cuánto vale N ahora? 3.
¿Quién más cambia? Para poder responder a su pregunta, ¿quién más cambia? ¿Qué más cambia? El espectro completo, el patrón de intensidades va a seguir siendo igual y en el quinto máximo principal de interferencia se va a anular el primer mínimo de difracción. No, yo no. Entonces, ¿cuánto cambia? ¿Cuándo cambia lo que cambia? ¿Cierto? Vean los M, pues. ¿Cómo cambian? ¿Cómo lo hago? ¿Sí lo ven? ¿Cómo lo hago? Sí, ok. Entonces yo acá dije que A sí cambiaba. Entonces desde este dibujito A vale 2 veces A. Entonces la nueva relación A sobre B, el nuevo A sobre B, como el B permanece constante y el A es el que cambia y ahora vale 2 veces el A anterior, entonces el A anterior valía 20, ¿cierto? Por 2 sería 40, dividido 4, entonces sería 10, así que la relación A sobre B ahora sería de 10 a 1, es un monstruo, porque ¿cuánto se traga el lóbulo central de la difracción? Se traga 10. No se puede tragar un número par, Se traga 9, pues contando el central. ¿cierto? Entonces es 2 por A sobre B menos 1 para encontrar cuánto se traga el lóbulo principal de difracción o el lóbulo central de difracción. Entonces, como este señorito ya es entero, no lo tengo que volver entero para hacer nada más el calculito. 2 por 10 menos 1 se traga ¿cuántos? 19. ¿Cierto? Pero es que yo no lo voy a dibujar porque ahí muero loca toda la noche metiéndole 19 al lóbulo central de difracción, listo. Y ojo que la relación también cambia. En el décimo máximo principal de interferencia de este, supongo que este es el 9, que este de acá es el 10, en el décimo cae la primera barriga. Y es mentira que esta vaina va a tener estos hijitos, ¿cuántos caben? De los secundarios entre máximos principales en el nuevo dibujo que van a intentar hacer superjuiciosos. ¿Qué dicen? ¿Cuántos caben? ¿Cuántos máximos secundarios hay entre los máximos principales y por ende cuántos mínimos? 10. No, ¿cuántos 17. ¿cuántos máximos secundarios hay entre dos máximos principales en el nuevo dibujo que tienen que hacer? 1. ¿Cierto? Entonces acá les va a dar espacio para dibujar más barriguitas y solamente hay un máximo principal, secundario, perdón, porque ya tengo 3 fuentes, ¿se acuerdan? Entonces n-2 me da los máximos secundarios y n-1 me da los mínimos, un máximo secundario y solamente 2 mínimos, o sea que van a volver supremamente juiciosos a repetir todo, cada uno de estos literales con el nuevo patrón que van a encontrar como tal. Listo, todo se va a ver modificado porque muchos parámetros están cambiando, el patrón cambia, las intensidades cambian, todo cambia. Listo. Supongan, por ejemplo, esta es otra de las preguntas que quiero aclarar antes de que esta vaina se termine, que yo estoy acá en una pantalla súper recontra alejada, ¿sí o qué? Entonces acá estoy. ¿Dónde es que estaba el máximo principal de esta vuelta? Acá, ¿cierto? Entonces acá, supongamos que estoy acá en este lado de acá. Entonces que esto me dice que, por ejemplo, yo estoy interesada en encontrar, en principio, cuál es el máximo principal más lejano que en principio se puede observar en la pantalla y a qué ángulo. ¿Cómo hago eso? Este es el literal del ejercicio que les dejé también de tarea, el literal E. Acuérdense que este es el máximo principal, el que está acá central. ¿Listo? Entonces el problema lo que le está diciendo es, usted está acá abajo, parado
en el eje pues de observación como tal, ¿sí o qué? Porque uno siempre se hace a una distancia de la pantalla como tal, ¿cierto? Entonces cojo esta línea, entonces esta línea está localizada, bueno, no importa, a una distancia de, entonces por acá hay una distancia como tal de entre la pantalla, que es esto es la pantalla, y este de acá es el dispositivo. Entonces acá está el dispositivo con los 7 huequitos. Entonces el problema le dice, imagínese pues que esta pantalla en realidad era el dibujito cuando estaba así súper chiquitico, ¿cierto? Entonces le dice, si usted está parado aquí como observador, ¿cuál es el M más lejano que en principio se puede observar y a qué ángulo? Entonces por acá. Si su ojo puede ir hasta muy lejos en M es por allá, ¿cuál es el valor más lejos de M que uno va a poder observar? Como es máximo de interferencia, ¿uno desde dónde arranca? Desde A, seno de teta, igual a M, lambda, ¿cierto? ¿Cuál es el valor más grande en principio que usted puede adquirir aquí de este M? ¿Cuál es ese valor máximo? ¿Cuándo qué? Teta medios. Pi medio, ¿sí o qué? ¿Cierto? Sí, sí. Cuando el ángulo vale 90, entonces si el ángulo vale 90, el seno vale 1, entonces en ese caso el M simplemente sería el A, entonces vamos a usar este A que teníamos antes que era de 20 micrómetros y este B que es de 5 micrómetros, listo. Estamos encontrando el máximo más lejano para la primera parte del ejercicio, listo. Entonces en ese caso M sería A, que son 20 micrómetros, dividido lambda, que son 651.4 nanómetros. Entonces dice mi calculadora que esto es un 30.7. Entonces esto es un 30.7, eso es un 31. Es un 31, ay carambola. Entonces esto es un 31. Ahora voy a pensar, esto no es mi respuesta, porque este 31 lo encontré cuando teta vale exactamente 90 grados. Miren el dibujito, listo. En el dibujito, como usted es el que está haciendo la observación, usted está aquí parado, acá está haciendo la observación. Y usted me está diciendo que cuando el ángulo está a 90 grados, miren el dibujo, exactamente a 90 grados, usted vería en la pantalla 31 M's, 31 máximos, ¿sí o no? Pero este es el valor para el más lejano. Este valor del más lejano, este que tengo acá en esta línea que se está moviendo así, este valor cae en la pantalla. Acá es el ángulo de 90. Ajá. No, sí, ¿o qué? Pues porque ni siendo visco no alcanza a ver pues este M se sale de la pantalla. Entonces su M tiene que caer en la pantalla de observación. Entonces, ¿usted qué hace? Usted baja, entonces voy a bajarle a este, el anterior de 31 sería 30 y me calculo el teta. O el 29 y me calculo el teta. Voy a probar entonces, por ejemplo, con el 30, ¿cierto? Entonces con el 30, el teta sería, como el ángulo es tan grande y no puedo utilizar aproximación paraxial, entonces el teta simplemente sería seno inverso ahí sí no uso radianes porque los radianes son en la aproximación paraxial, entonces el teta sería seno inverso de m lambda sobre a, no me vayan a dejar equivocar. Entonces otra vez hay que poner esta vaina en graditos normales, entonces simplemente sería shift seno inverso de m que dije que valía, vamos a usar el de 30 por lambda que no me acuerdo, 651.4, 4, listo, 4 nanómetros, y toda esta vuelta dividido A, y la que estamos usando es de 20 micrómetros, listo, veo que esto es para la primera parte que hicimos, 10 a la menos 6, 20 micrómetros, y si yo hago todo esto, qué bacano, entonces no tengo que bajar tanto, cuando me calculo el teta de 30
teta me da de 77 grados aproximadamente, 77.7, eso sería casi un 78 porque estamos haciendo aproximaciones. Entonces son 78 grados. 78 grados es grande, sí, por eso fue que al encontrarme el teta no usé la aproximación paraxial. Entonces ya en este valor yo puedo asegurar que el máximo más lejano que en principio, que lo veas otra cosa, pero que en principio cae en la pantalla es el máximo principal de orden 30 y se vería aproximadamente en un angulote de 78 grados. Listo, entonces esa es la forma en la cual uno se calcula el teta para ese último máximo principal más lejano en la pantalla que en principio se puede uno o pues que en principio se podría pues como observar como tal. Listo. Es como las duditas que quería como recalcar. Entonces los invito a que hagan bien juiciosos todo este ejercicio que les dejo de estas 3 fuentecitas, o qué tal que si tapan mejor las pares. Profe, Hola. profe, una pregunta, o sea, ¿cuándo sabemos exactamente para utilizar aproximación paraxial o no? O sea, el problema nos lo tiene que decir explícitamente que la distancia D es mucho mayor en comparación con Y o algo así, o no. Ajá. O yo encontrando el valor, pues o con el valor que me den, ¿cierto? Si este A es muy grande, más grande de 1 metro, en comparación pues con la longitud de onda, también se puede saber pues en caso como tal, pero sí, me tiene que dar como información para poderlo encontrar. Entonces, por ejemplo, acá el D que yo sabía, que yo encontré, perdón, el D ya era muy grande para yo saber que se podía cumplir la aproximación parcial. Sí, tengo que hacer comparaciones en magnitudes. Listo. Listo, profe. Listo. Listo, chicos, terminan súper juiciosos de hacer ese ejercicio como tal. Y me escriben por si tienen dudas. Mientras les voy contando que he estado averiguando como llamamos para el examen final, como que va a pasar con las personas que no han presentado algún examen o algo, y como que todavía no tengo la respuesta. Un compañero de Descubriendo, pues que es como allá, pues a veces allá lo que hacen, nosotros lo tomamos como de copia después al mucho tiempo. eh, pues dijeron como si les fueran a declarar incompleto a las personas que no alcanzaron a presentar el examen y todo eso mientras hacen la programación como tal. Pero como tantos habían preguntado por supletorios y todo eso, como pregunté, pues como a ver si era que yo no tenía la información como tal, pero no me dijeron tampoco nada, no me han dado respuestas. Entonces también estoy como a la espera de qué va a pasar con los que nos hace falta algún examen o algo como tal. Listo, entonces a esas personas esperemos pues que nos den una información pronta como tal para saber qué vamos a hacer, sí, o qué va a pasar con esas personitas ahí. Entonces cualquier cosa, muchachos, que yo sepa, de una les voy a estar informando, ¿cierto? Porque es como por maluco, no sabes nada y uno ahí solamente como viendo a ver qué pasa. Entonces, cuando yo tenga una información bien confiable, pues como que se las voy a dar. Listo. Mientras quedamos en que el miércoles les colocaré el examen en el Classroom. Entonces, otra vez es de 6 a 8. Entonces, bien juiciositos con el tiempo de retraso, sí o qué. Y súper juiciosos más aún con la marcada del examen. Recuerden que yo tengo muchísimos estudiantes, entonces es súper difícil descargarme todos esos PDFs y hacer la tarea de cambiarles el nombre. Además de eso, como cuando los descargo se filtra, pues se llena todo eso. Si no tengo la hora en la que usted está matriculado, entonces tengo que hacer examen por examen a buscarle su nombre y luego irme a una lista y buscar de qué lista es usted para saber en dónde lo meto y luego calificárselo, ¿cierto? Entonces si me retardo en la calificación de su examen no es porque no le quise colocar la nota, ¿sí? O que es porque tengo que hacer un trabajo muy pesado y no es el único, muchos lo hacen, entonces se me pone más grande el trabajo de hacer todas esas vainas como tal, entonces por eso es que me vuelvo como tan lenta.
Además de que calificar estas vueltas así son todavía más lentas, todavía son súper difíciles, no se imaginan. Además de que a veces las calidades de las fotos son bárbaras, entonces a uno le toca adivinar lo que dice. Entonces les pido porfa que también sean pues como bien considerados conmigo en esa situación como tal. Entonces espero que me pregunten bastante en el transcurso de estos días. Voy a estar ahí bien pendiente para ayudarles en lo que pueda. Sí, o que una cosa es que usted me mande una foto de un ejercicio y como que hay que esto que no, usted me dice, pero mira, intenté esto, rayé esto, está la foto de mi ejercicio, por dónde me meto, ¿cierto? A veces cuando son ejercicios exactamente iguales a los ejemplos del libro, pues obviamente yo lo voy a mandar al libro, pues ahí sí está el SATE, que si usted ya no le entiende al SATE, profe, no, es que no, definitivamente no entiendo el cómo hace esa vaina de los anillos de Newton, no entiendo ese biprisma de Fresnel, sí o que no, no es que no entiendo el espejo de Loy, cómo hallaron ese desfase, ya eso es diferente, ¿cierto? Pero al menos inténtenlo. Y ya cuando la pregunta me la quiera hacer como de tal de esos ejemplos como tal, es porque en serio definitivamente no fueron capaces de hacerlo, entonces ahí sí nos sentamos a ver cómo les puedo explicar para ayudarle como tal. Listo. Y entonces el miércoles voy a estar súper pendiente. Acuérdese que yo sí les respondo. Si usted me sabe preguntar, profe, es que no, en serio no entiendo qué me están preguntando. Recuerden que todos los profes tenemos como una forma de preguntar, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, a veces las mías son muy relajadas porque yo creo que todo el mundo como que me entiende, ¿cierto? Y muy probablemente ustedes entiendan más fácil la forma en que yo pregunto a la forma en que preguntan otros profesores. Entonces, si de pronto no está bien la comprensión del ejercicio como tal, de la lectura y de lo que están preguntando o esas cosas, esas preguntas yo sí se las respondo, listo, para que también, pues si quieren preguntarme algo como tal de algo que no entiendan, me pregunten, listo. Y lo más importante es que lean súper recontra bien. Todo está en la lectura, siempre lo he dicho. Si usted no sabe leer, se embala como un berraco, entonces lean súper bien para que les vaya muy bien en esta última prueba. Listo. Profe, Señor. una pregunta en ese ejemplo, precisamente en el del espejo de Floyd, porque ahí tomamos como si hubiera dos rendijas y en el que acabamos de hacer lo que tomamos fue como una sola rendija de ancho B? Porque no me estaban dando valores de los parámetros de la separación, entonces solamente me daban el ancho del obstáculo como tal. Entonces hay ejercicios en los cuales se hace como evidente el estudio también de la interferencia. Entonces en el de nosotros era un mero problema de difracción como tal. Yo les estaba contando que en realidad ese problema también está con efectos de interferencia, pero las distancias ya las daban, era no así el del tamaño completo, ¿cierto? Del obstáculo completo, sino que lo daban como desde la mitad hasta la mitad y daban como la información también de encontrarse la separación de las fuentes como tal. Listo. Entonces como que todo depende de lo que dé el ejercicio. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Profe, señor. una pregunta. ¿Usted mañana tiene taller? Este mismo, claro. Pero es exactamente el mismo. Pues yo estaba pensando cómo asistir a ese, de pronto si usted iba a llevar de pronto otros ejercicios. No, son exactamente los mismos, listos, exactamente la misma clase porque yo trataba de llevar a todos igual. De hecho, en este momento estamos repartiditos, sí o qué, pues como ya no me dio tiempo de separarlos al final, entonces estamos asistiendo a los dos grupos, a los del horario súper extra en la noche y súper temprano en la mañana. Entonces es exactamente lo mismo. De pronto lo que puede cambiar son las preguntas que las personas pues como tal hagan, pero así que como tal los ejercicios vayan a ser diferentes, no van a ser exactamente los mismos a las 8 de la mañana. Listo. Listo, profe. Pero en el horario de las 6 de la tarde sí no lo va a hacer, profe, pues ya ese se haya dividido. Sí, ese se había dividido. Ajá. Pero voy a responder Ah, preguntas, por ejemplo, o sea, si listo, quieren en ese horario me voy a conectar ahí a responder el montón de chats que tengo sin leer. Entonces en ese horario voy a responder y ayudarles mucho en las preguntitas que tengan. Listo. Y listo, profe. hasta que ella responde así dudas. Hasta el examen es el miércoles, hasta el miércoles en la tardecita.
Listo, antes de las 6. Después de las 6 solamente si son de lectura, de comprensión. Entonces sí, me pueden preguntar si quieren en el transcurso hasta que lleguemos allá al miércoles como tal. Listo. Ay, Jesús. Bueno, chicos, a ver. Bueno, señoritos. Entonces, ¿qué? Estamos hablando, espero que ustedes no sean de los que tengan pues el problemita de los otros exámenes. Cualquier información que yo tenga al respecto, créanme que de una se los voy a compartir, listo, porque pues también miren que es mucha responsabilidad porque me queda el grupo cargado, ¿sí? O que sin cerrarle la nota a las otras personas. Entonces, yo no sé por qué a mí nunca me ha pasado eso, entonces no sé qué implicaciones tenga eso, entonces no sé nada. Pero apenas tenga la información, de una les voy a avisar, listo. Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno, señoritos, se cuidan mucho, 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 mucho. Profe, muchas gracias. Hasta luego, Laura, que estés bien. Igualmente, profe, chao. Chao.